Listo. Bueno, pues entonces empezamos con esto. Eh, la sesión pasada, la sesión pasada, la sesión pasada estuvimos viendo este tema, ¿no? Cómo es que tenemos los agregados y eso. Ah, entonces, aquí, igual nada más para recapitular de volada, si recuerdan que los agregados básicamente nos ayudan principalmente a reducir la complejidad de la relación entre los objetos Ujú. y principalmente nos ayudan a la integridad de datos, ¿no? Igual ahí nada más me gustaría saber su opinión o lo que piensan acerca de lo que entienden por integridad de datos y por consistencia de datos. Porque vaya, uno de los propósitos también de los agregados es mantener esa integridad de datos. Entonces sí, ahí me gustaría saber qué, qué entienden por ello, por integridad de datos y consistencia de datos, que creo que se puede llegar a confundir un poco entre integridad de datos y consistencia de datos. Entonces ahí si me pueden decir qué es lo que entienden por integridad de datos. Ahora sí que yo o alguien quiere participar. Denle, denle quien guste. Pues la integridad de datos a mí me suena como la coherencia de datos en la base, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes dos tablas y estas tablas tienen registros asociados, tal vez no una asociación fuerte, sino una asociación débil. Entonces, imaginemos que en una tabla se borra un registro, pero como el otro registro puede existir sin el otro, entonces, pues cuando se busca la información, pues ya no tienes algo consistente, ¿no? Porque buscas algo en una tabla que ya no está el registro, pero en otra sí. Entonces, esa es la inconsistencia. O sea, queda entender la consistencia, pues que ese tipo de detalles no se ven prácticamente. O sea, que los datos sean coherentes, que sean, Que este, tengan sentido, ¿no? exacto. Eso básicamente es respecto a la consistencia de datos. Pero respecto a la integridad de datos, es que los datos sean válidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú dices que si tú dices que un dato, si un dato va a representar un correo electrónico, tal vez su integridad, si tú almacenas tal vez un nombre sin una arroba y lo demás, entonces ahí ese dato ya no tiene una integridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, si en un campo tú dices que vas a almacenar un correo electrónico y al final terminas almacenando un número de teléfono, entonces ya no se tiene esa integridad de ese dato, ¿no crees? Okay. Entonces, básicamente es lo que se puede entender por integridad y consistencia, ¿no? Integridad, que los datos sean los que deben de ser, y la consistencia de datos básicamente es que tengan sentido esos datos, ¿no? Como dices, a lo mejor puedes tener un registro, tal vez toda la información de un usuario depende de 5 registros en tablas distintas, ¿no? Pero si solamente tienes un registro en una sola tabla, puede ser que no tenga sentido, ¿no? Entonces a lo mejor no sé, si tú tienes una cuenta de dinero y tú haces una transferencia a otra cuenta, pero resulta que esa cuenta no tiene dueño, pues tal vez ahí no hay un tipo de consistencia, ¿no? Más la integridad de datos puede que sí exista, la consistencia puede que no, Okay. ¿sale? Entonces, pues nada, es un poco eso también, la integridad de los datos. Igual, de algún modo, también forma parte de la integridad de los datos, justo que exista algún tipo de consistencia, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos la diferencia, pues yo la veo de esa manera, ¿no?
Ok. Pero bueno, entonces, al respecto de ello, pues ya habíamos visto la sesión pasada que tenemos un, un agregado raíz llamado cotización. Internamente tenemos estos campos y tenemos una colección de servicios que internamente tiene un ID, un precio, un nombre y, si no mal recuerdo, también teníamos un total, ¿no? Entonces, muchas veces, pues ya habíamos platicado la sesión pasada también, es que podemos tener un approach de este tipo, pero bueno, lo que ocurre después con esto, cuando empezamos a modelar nuestros agregados, ocurre que, por ejemplo, tal vez estos agregados, según las reglas de negocio, a ver, vamos a ponerla acá, eh, entonces dice desagrupar, duplicar, copiar, a ver, ahí Mm, está, desagrupar, des- listo. ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos un agregado que realmente es simple, solamente tenemos un agregado raíz que internamente tiene otro agregado, que es servicios. Entonces, de esta forma, pues no hay tanta complejidad, ¿no? El tema viene cuando empezamos a modelar nuestros agregados y resulta que necesitamos más objetos, ¿no? Cuando necesitamos más agregados. Entonces, cuando empezamos a tener más agregados, esto se empieza a volver más complejo, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacer esto. No sé, aquí ponemos, pues sí, podríamos tener más agregados, ¿no? Entonces, esto básicamente podría representar que podríamos tener más agregados, ¿no? Entonces, como son agregados internamente, pues también tendrían más atributos, ¿no? Y recordemos que con DDD, eh, nuestro agregado, cuando intentamos mutar sus datos internos, tiene que ser a través de métodos que va a exponer nuestro agregado raíz, ¿no? Entonces, si queremos mutar algo de un agregado, por ejemplo, este que tengo seleccionado acá, no sé si se alcanza a ver, pero si quisiésemos mutar Ujú. algún dato de ese agregado, pues tendríamos que justamente acceder a través de un método que exponga cotización, ¿no? Y bueno, es parte de lo que ya habíamos platicado también un poco la sesión pasada con respecto a esto, ¿no? Que igual se puede tornar de esta forma, en la que tendremos varios agregados y bueno, ahí tomando en cuenta algunos codes SML, vimos que podríamos llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Acceder a un objeto, después de ese objeto al siguiente y así sucesivamente, según la jerarquía que tengamos, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que podríamos tener al momento de estar haciendo un modelado, ¿no? De nuestro dominio, tener un agregado raíz que podría tener internamente más agregados y bueno, la complejidad crecería demasiado, ¿no? Entonces, esto al final termina siendo un poco contradictorio con el tema de los agregados que se supone que nos deberían de facilitar nuestro diseño, pero viéndolo desde ese punto de vista, pues terminaría siendo más complejo, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto la sesión pasada también era, pues, habría que cuestionarnos tal vez, ¿no? Si realmente nuestro negocio necesita que todo, todos estos, todos estos campos, todos estos agregados, todos los value objects o entidades, realmente todos tienen que estar juntos, ¿no? Pensemos que también si están juntos debería de existir alguna razón por las que deberían de estar juntos, ¿no? Entonces, igual como ya hemos visto en el diseño orientado a objetos, pues sí, ya hemos visto un poco la relación que se tiene, que podemos tener objetos débilmente relacionados o fuertemente relacionados. En darnos eso, ¿no? Realmente para para que exista una cotización y sus atributos, sí o sí necesitamos un servicio. O sea, es estrictamente necesario para nuestro negocio, ¿no? En este caso, en este caso, en el sistema que estamos modelando, pues tenemos esta cotización y pues tenemos una lista de servicios y podemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Realmente al momento de crear una cotización ya necesitamos tener por lo menos un servicio?
¿no? Entonces, partiendo de esa clase de preguntas, si realmente necesitamos esa relación fuerte, porque aquí podemos ver que sí podemos tener esa relación de algún modo, pues sí, que está fuertemente relacionado, que un servicio no puede existir sin antes una cotización. Bueno, y eso es normal, ¿no? Pero ya viéndolo de esta forma, sí realmente es crítico, porque si no lo es, entonces tal vez de hecho en la mayoría de los sistemas podemos optar por un diseño distinto, en el que, por ejemplo, si tenemos un agregado raíz y notamos que empezamos a colocarle más objetos, más entidades, es probable que podamos empezar a segregarlo, ¿no? Para justamente reducir la complejidad que puede tener hacer esto, ¿no? Entonces generalmente la mayoría del negocio se puede segregar, y aquí es donde empieza o tenemos un concepto llamado consistencia eventual, ¿no? Porque justo Ujú. es la pregunta que les hacía, ¿no? ¿Realmente necesitamos agregar un servicio? O sea, ¿necesita existir por lo menos un servicio al momento de crear una cotización? Porque si no, tal vez podríamos optar por un diseño similar a este de acá, ¿no? En el que ya podríamos tener mejor dos agregados, un agregado cotización y un agregado servicio. Que estos objetos pueden vivir de forma independiente, pero de algún modo tendremos que relacionarlos, ¿no? Porque así nos los pide el negocio. Y aquí es O donde sea, viene. Ajá, al dime, dime. final o sea, es como un análisis, ¿no? O sea, tú tienes un agregado general o un dominio, root, un root, aggregate o un dominio. Entonces, si el negocio tú dices, ¿sabes qué? Pues digamos que esta parte de estos agregados aparentemente sí están relacionados, pero específicamente, aparentemente por el negocio, pinta a que, ¿cómo te diré? A que puede ser una entidad, bueno, o sea, puede segregarse esto y manejarse como una entidad independiente. O sea, a partir de esto se empieza a tomar los criterios, ¿no? Para ir diciendo, esto sí se segrega, esto se mantiene, o esto sí queda dentro. No sé si... Sí, sí, justo eso, ¿no? Con esto podemos tomar esa clase de decisiones. O sea, depende de la criticidad del negocio, por eso es que preguntaba esto, ¿no? En este caso, nosotros podemos, a nivel de negocio, el negocio puede sobrevivir si se crea una cotización y no se le crea en ese instante o no se le asigna en ese instante un servicio. O sea, el negocio puede seguir funcionando si esto no, si esto Ujú, ocurre de esa manera. Si la respuesta es ya. sí, puede seguir funcionando el negocio, pues entonces tal vez para reducir la complejidad, pues entonces mejor lo segregamos, ¿no? O sea, prácticamente, si es un dominio, en ese dominio tiene que haber una relación fuerte entre los componentes, ¿no? Prácticamente. Si hay una Sí, asociación débil, se conlleva un análisis para segregarlo, ¿no? Para sacar esa parte. así es, así es, así es. Mm, Y claro, ya. esa decisión, si te das cuenta, se toma a partir del negocio. Ujú, O sea, claro. justamente por eso es que se pregunta eso, ¿no? O sea, ¿realmente podemos crear una cotización y esa cotización puede existir sola? Obviamente para completar el negocio pues se necesitan servicios, ¿no? Pero es decir, eventualmente se puede agregar un negocio o se necesita agregar un servicio, o al momento de crear una cotización sí o sí necesitamos al menos un servicio. Ujú, ¿Sí, sí me ya te explico? entiendo. Sí, o sea, Entonces, tiene que existir algo para, o sea, prácticamente es una asociación, ¿no? O sea, puede existir, como tú dices, puede existir esto sin esto, si no, entonces eso quiere decir que es algo que no es que dependa fuertemente de él, entonces el servicio es que pues se puede tomar esa decisión de que, ¿sabes qué? Pues va para acá o para allá. Y creo que eso es bueno porque también nos ayuda como análisis para poder detectar, ¿no? Esa segregación. O sea, más que nada porque hay veces que yo me quedo así, digo, híjoles, ¿qué aspectos tomo en cuenta para yo decir, sabes qué, esto va en otro dominio, esto va acá, esto va allá, allá, allá? O sea, ese análisis, ahorita la verdad me acabas de dar un tip muy, muy grande, porque, o sea, sí tienes razón, y ya como que girándole un poquito a la ardilla, como que te hace sentido, ¿no? Ese análisis, porque dices, ok, si esto puede existir sin o con, aunque también si vemos que sacar eso y al final de cuentas va a ser algo que va a ser muy pequeño y
muy chiquitito, pues no tiene sentido, ¿no? Digo, pues mejor que siga ahí. Pero si es algo que sí te aporta valor el separarlo e incluso manejarlo de una mejor forma, pues creo que sí también son otros aspectos que también se pueden ir tomando en cuenta para esa segregación. Es correcto. Entonces, si te das cuenta, básicamente todo va a mantenerse junto. Todo aquello que se mantiene junto básicamente termina siendo un core. Entonces, si el negocio nos demanda que sí o sí necesitamos más de una entidad dentro del agregado raíz, para que pueda funcionar el negocio, pues es posible que estemos hablando de un core, ¿no? Entonces, tiene que estar juntos sí o sí por integridad de datos y por consistencia de datos, ¿no? Porque tal vez una parte del negocio es muy restrictivo y necesita funcionar de esa manera, ¿no? Pero en la mayoría de los Claro. casos, se pueden ir completando por diferentes etapas, ¿no? Entonces podemos, y generalmente un negocio, el flujo de un negocio, pues no ocurre todo en un solo instante, ¿no? O sea, justamente ocurren por etapas, por pedazos de información que poco a poco se van complementando, ¿no? Entonces, con eso es como podríamos tomar esa decisión, ¿no? De que, ok, entonces el negocio puede seguir funcionando solo creando una sola cotización y tal vez mañana, pasado mañana o después de cierto tiempo se puede agregar su primer servicio. Esto es posible, si esto es posible, entonces tal vez podríamos optar por un diseño de este tipo, ¿no? En el que podemos tener dos Ahí, agregados Fede, raíz, ahí a mi punto de vista ¿sí? es de que, o sea, a mí, si me preguntas, para mí que es un agregado, o sea, sí, sí es lo que has dicho, pero también para mí un agregado es un nuevo concepto a partir de agregados. O sea, ¿qué es a lo que voy? Un ejemplo. La combinación entre cotización y servicio, ¿qué nos da como resultado? ¿No? O sea, ¿qué nuevo concepto te da como resultado? Entonces, o sea, es un ejemplo, digamos, la combinación entre un horario, digámoslo así, ¿no? La relación entre un horario y una sala de cine nos da, y una película, digamos, son tres cosas, pues nos da un horario disponible para un cliente. O sea, entre los tres te da un valor. Entonces, Ya. ese concepto de que te está dando un valor para el cliente, o sea, decir, ok, yo voy a ir al cine, pero tú ves la cartelera y ves una película, ok, ¿qué tiene la película? Tiene una sala, tiene un horario, tiene una película, una temática de película, ¿no? Entonces, esos conceptos son agregados que al final de cuentas, juntos te dan un agregado nuevo o un concepto de negocio que para el Mm, cliente es un ujú. valor. Yo así lo veo. Sí, de hecho, justo eso termina siendo el contexto del negocio. O sea, Sí, la combinación de todos esos agregados te terminan dando el contexto del negocio. claro. Ya, ya. Así es. Entonces, de hecho, justamente, mira, por ejemplo, empezamos a partir de un contexto y esto se dividió en estos dos agregados, ¿no? Pero igualmente también a veces llegamos a, a decir, ok, tengo ahora un agregado independiente que al final podría convertirse en un microservicio, ¿no? Eso ya es una decisión que se toma después. Pero, por decirlo, ok, dices, ok, ya tengo aquí un servicio, pero ahora este servicio también lo quiero reutilizar en otro lado, ¿no? Bueno, ahí ya va también otro tipo de análisis, porque el primer diseño que tenemos ahora mismo es que el servicio existe, pero gracias al contexto de cotización. Entonces, al final el servicio termina siendo un subdominio de cotización. ¿Sale? Entonces solo hay que Claro. tener un poco hay que tener un poco de cuidado al respecto de que, ok, ya tenemos otra parte de negocio que tal vez ya no tiene mucho que ver con la cotización, ya tiene que ver con otra cosa, pero también nos damos cuenta que los campos son muy similares que tienen que ver con servicio, ¿no? Solo hay que tener cuidado realmente hacia a qué contexto pertenece este módulo de servicio, ¿no? Ok. Entonces, nada más es eso, ¿no? Porque a veces igual por, eh, por instinto de desarrollador decimos, bueno, es que como para evitar datos duplicados, pues reutilizamos el servicio, ¿no? Pero pues, es lo que vuelvo a repetir, hay que tener cuidado porque a veces vale más tener datos repetidos, aparentemente,
Pero bueno, eso en beneficio del negocio, ¿no? Del contexto en el que se está manejando. Porque puede ser que este servicio, por una simple regla de negocio, puede cambiar el contexto por completo de este módulo de servicio. Entonces, imagínate, si ya tienes un solo módulo de servicio con dos, tres, cuatro contextos, en cuatro contextos distintos, pues ahí va a ser un rollo, ¿no? Porque es cuando empiezan a tener reglas de negocio distintos para cada situación en un mismo módulo, entonces ahí ya tenemos, vaya, ya tenemos un antipatrón ahí también, ¿no? Es como cuando tenemos una clase Las clases de service, Dios, ¿no? Que le dice. es correcto, lo utilizan para diferentes propósitos, ¿no? Pero como ese servicio se utiliza en una situación y ese servicio se utiliza en otra situación, ya son contextos distintos, entonces les empiezas a agregar más parámetros que tal vez para los demás contextos ni siquiera lo van a utilizar, ¿no? Entonces ahí ya Ya. empezamos a tener ese antipatrón, ¿no? Y justamente creo que también tiene que ver un poco es el tema del principio de responsabilidad única y justamente el de segregación de servicios, ¿no? En el que el cliente solamente debe utilizar lo que tiene que utilizar. Entonces, ahí es donde hay que tener un poco de cuidado también, ¿no? Al manejar estos módulos con contextos distintos. Entonces, ahora, regresando un poco al modelado anterior, ¿no? Ahora ya haciendo un poco más de énfasis en la integridad de los datos, ¿no? Por ejemplo, ahora en el modelado actual tenemos estos tres casos de uso, ¿no? Que es crear cotización, agregar servicio y calcular total de presupuesto, ¿no? Si llegamos al consenso, llegamos al análisis en el que nos damos cuenta que para crear una cotización realmente no necesitamos un servicio al momento de crear una cotización, pues entonces, pues sí, ¿no? Podemos optar por un diseño como el que ya habíamos visto antes, ¿no? En dos agregados distintos que de algún modo podrían ser relativamente independientes, ¿no? Pero ahora habría que ver si el negocio lo sigue soportando, ¿no? Porque el negocio ahora mismo nos dice que tenemos que crear una cotización, agregar un servicio y calcular el total del presupuesto. Entonces, estos tres casos de uso funcionan con el modelado actual. Ahora, habría que ver si esos mismos tres casos de uso, porque vaya, nuevamente, hacer hincapié en el negocio antes que las tecnologías y todo eso, entonces habría que ver ahora con el nuevo modelado nuevo modelado en el que ya tenemos dos agregados, seguimos soportando estas tres operaciones, estos tres casos de uso que nos pidió negocio, pues habría que hacer un pequeño análisis también al respecto, ¿no? Para ver si es que es soportado. Pero Entonces, ahí, Fede, ajá. ¿a poco si se segrega funcionalidad, las casuísticas también cambian? Yo siento que no cambian del todo porque al final de cuentas sigue siendo el mismo negocio. ¿Sí me explico? Sí, no deberían de cambiar, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, y es que también esto va un poco más al tema de integridad de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de uso que es crear cotización, ¿no? Entonces, simple y sencillamente crear cotización, básicamente solo es el ID, el nombre de la cotización y el presupuesto total, ¿no? Pensando en que si optamos porque no necesitamos agregar un servicio al momento de crear una cotización, pues solamente con estos tres datos pues es más que suficiente, ¿no? Entonces, ahora analicemos la segunda propuesta en el que se crea la cotización. También podríamos darnos cuenta que podemos crear una cotización únicamente con estos tres campos, ¿no? Porque llegamos a la conclusión de que no necesitamos un servicio al momento de crear una cotización, el servicio podría crearse después, ¿no? Entonces, ahora regresamos a la propuesta anterior en el modelado que tenemos actualmente. Ahora tenemos esta parte, ¿no? Agregar servicio. Si se dan cuenta en la propuesta actual, pues ya tenemos una cotización y lo primero que tendríamos que hacer es buscar una cotización para después Harto agregar quiero un hablar. servicio, ¿no? Ah, dale, dale. Ahí en ese modelo que tienes, la creación de un servicio dependería de la creación de una cotización, ¿no? El agregar un servicio dependería, es Y en correcto, el otro no. y en el otro no. Justo, es a lo que quería llegar.
Aquí es donde ya podemos notar un pequeño detalle justamente en la parte de la integridad de los datos en el que, ok, aquí al agregar un servicio, pues buscamos primeramente la cotización, ¿no? Debe de existir. Una vez que encontramos la cotización, pues buscamos un servicio y agregamos el servicio, ¿no? Entonces digamos que de algún modo ya estamos validando que exista la cotización para después agregar el servicio, en este caso de uso. Pero si ahora vamos a la segunda propuesta en el que ya hemos segregado nuestro dominio y ahora ya tenemos dos módulos o dos agregados, aquí al agregar un servicio, pues lo que tendríamos que hacer justamente en este caso de uso, para conservar esa integridad, pues evidentemente necesitaríamos buscar primero una cotización, ¿no? Para ver si es que existe. Una vez que nos damos cuenta que existe, pues ya almacenamos el ID del servicio, el nombre, el costo y pues la relación. De algún modo tenemos que relacionar nuestra cotización con nuestro servicio, entonces aquí necesitaríamos una referencia que sería el identificador, ¿no? Entonces, de una u otra forma podemos aún garantizar esta integridad de estos datos, ¿no? Porque vaya, al final del día sí tenemos que validar que la cotización exista antes de dar de alta un servicio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aunque lo vamos agregando, pues podemos conservar podemos conservar esta integridad, ¿vale? Entonces, pues no sé hasta aquí si tienen alguna duda de cómo podríamos ir modelando nuestros modelos de dominio, nuestros agregados. Entonces, pues sí, no sé, ¿hay alguna duda, chicos? No. ¿No? ¿Todo Yo sí chido? tengo un tema, pero yo creo que lo comento en un momento más. Todavía tengo que seguir trabajando. Ok, 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 ok. Si no se quema producción. Vale, vale. Ok, bueno, entonces, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, que igual, bueno, a ver si lo vamos retomando, es que em, tanto el primer modelo que tenemos, es el que tenemos ahora en código, que es este, como el segundo modelo que tenemos acá, donde ya tenemos segregado eh, el agregado raíz que teníamos antes, ahora ya tenemos dos agregados. Igualmente cada agregado, como ya es un agregado raíz por sí mismo, igualmente tienen que exponer sus respectivos métodos o su respectivo comportamiento para mutar sus datos internos, ¿no? Cada uno de ellos tienen que exponer su propio comportamiento. Pero si alcanzan a notar, básicamente todo lo que estamos modelando está siendo en base a, ¿cómo decirlo? Está siendo en base a casos que tienen que ver con la escritura, ¿no? Entonces, igualmente estos agregados, así como los tenemos diseñados, independientemente si es que lo tenemos de esta manera, en el que tenemos un agregado raíz y internamente tenemos más de una entidad, o bien los tratamos como agregados distintos, este, independientemente de ello, los estamos modelando de tal manera que los datos que se van a almacenar al final del día deben de ser íntegros, ¿no? Deben de ser válidos al momento de que se almacenan. Entonces, básicamente estamos haciendo un modelado en base al momento de escritura, ¿sale? Entonces, igualmente tiene sus ventajas y sus desventajas como los tenemos modelados ahora. Una de las ventajas y o desventajas que tenemos, por ejemplo, en el caso anterior, en el que tenemos el modelado donde tenemos el servicio aquí mismo, es el tercer caso de uso. El tercer caso de uso, tenemos un caso de uso en el que tenemos que hacer una lectura, en el que tenemos que calcular el total de presupuesto. Actualmente, como lo tenemos ahora, que es este modelado, cada vez que nosotros agregamos un nuevo servicio,
internamente en la función en la que nosotros agregamos ese servicio, antes de escribir los datos en el almacén de datos, calculamos justamente el presupuesto total, ¿sale? Una vez que se calcula el presupuesto total, pues ya almacenamos los datos. Y cuando nosotros ejecutamos el caso de uso calcular total de presupuesto, pues es de algún modo simple que solamente hacemos una query y ya tenemos el total, ¿no? Ni siquiera estamos utilizando el motor de base de datos para calcular el total de presupuesto, porque nosotros lo estamos calculando al momento de agregar el servicio, ¿vale? Entonces vamos a ver nada más un poco de código como para mostrarles cómo está ahora, ¿no? A ver, ustedes me dicen si logran ver ya el ID. Ya. Vale, ok, entonces vamos a revisar. Aquí tenemos el dominio. Vamos a ver, calcular presupuesto total, ¿no? Use case. Hmm, a ver, creo que ni está codeado. Bueno, a ver, veamos. ¿Estás escribiendo o se ve pasmada la pantalla? ¿Se ve pasmado? Sí, se queda pasmado. Ok, a ver. Ya alguien más, ve que está pasmado. Ah, ya, es que se quitó esto. A ver. Ustedes me dicen si se alcanza a ver. Se supone que ya activé nuevamente esto. A ver, mueve el cursor. O escribe ¿Ya algo. ven, ya ven algo? Se queda se queda en el repositorio. A ver, ya, escribe. Ya, ahora sí ya. Ok, vale. Ahora, lo que les comentaba. Tenemos aquí agregar servicio, ¿vale? Entonces, agregar servicio, cada que se agrega un servicio, justamente buscamos la cotización. Una vez que se agrega la cotización, hacemos la búsqueda del servicio. Una vez que encontramos el servicio, agregamos el servicio a la cotización. Entonces, en este método de agregar servicio, vamos a la implementación. Aquí justamente es donde nosotros validamos primero que no exista ya un servicio que se agregó previamente. Si ya existe uno que se agregó previamente, pues aquí tiramos esta excepción, ¿no? Igual aquí depende de la regla de negocio, tal vez si ya existe un servicio que está dado de alta, pues tal vez igual podemos ignorarlo, ¿no? Pero bueno, igual una vez que ya se agrega el servicio, aquí está, lo que hacemos es obtener el costo del servicio y vamos sumándolo en este atributo, ¿no? Que es el total del presupuesto o presupuesto total. Si se dan cuenta, desde el momento que nosotros estamos escribiendo, ahí estamos aprovechando esa acción justamente para empezar a calcular el total. Para cuando nos hagan una consulta, ya tenemos el total del presupuesto, ¿no? El presupuesto total. Entonces solamente exponemos este método que tal cual nos va a devolver esa información, ¿no? Entonces, Eh, bueno, aquí no está codeado, pero creo que se ve que es simple, ¿no? Aquí el total de presupuesto, que no es más que hacer una consulta con el repositorio para obtener la cotización y obtener el total de cotización, puesto que ya está calculado, ¿no? Entonces, nada más quería mostrar esta parte en el que ya se está haciendo el cálculo desde el momento en el que se agrega la cotización, digo, el servicio, y pues vaya, ya no es necesario depender de la base de datos, ¿no? Hacer un count, por ejemplo, ¿no? En el caso de que sea una base de datos relacional. Entonces, bueno, igual es esta clase de cositas también lo que hay que pensar al momento de estar codeando y estar modelando nuestros agregados, de pensar cómo vamos a dar cómo vamos a satisfacer esas reglas de negocio con estas clases de datos que se tienen que calcular para tratar de depender lo menos posible de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se tiene justamente esta parte, ¿no? Con el que podemos evitar depender de la base de datos. Entonces, ahora, regresando nuevamente al diagrama, entonces
hasta este punto, pues no tenemos ningún problema al momento de ejecutar este caso de uso, ¿no? Calcular total de presupuesto, porque pues todo lo tenemos en este mismo agregado. Entonces el problema ahora, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas justamente el empezar a segregar, ¿no? Igualmente porque necesitamos pensar qué operaciones van a ser de escritura, qué operaciones van a ser de lectura. Entonces también es una parte de complejidad que se agrega al estar utilizando también DDD, ¿no? Entonces ahora, si nosotros vamos al segundo modelado, aquí tenemos la cotización, ¿no? Y tenemos el presupuesto total. En el Pero resulta que ahora los servicios ya no lo agregamos a la cotización, es donde nosotros estábamos haciendo pues el cálculo, ¿no? Al momento de agregar el servicio a la cotización, íbamos haciendo la sumatoria de lo que cuesta cada servicio y al final obteníamos el presupuesto total. Entonces aquí es donde habría que pensar ahora cómo vamos a satisfacer este caso de uso de calcular total de presupuestos, ¿no? Entonces no sé ahí si se les ocurre algo de cómo podríamos satisfacer este caso de uso. O sea, si bien es cierto que al segregarlo podríamos simplificar el comportamiento de cada uno de ellos, pero existirán algunos casos de uso que se tornarán más complejos por el simple hecho de que de que ya son agregados distintos, ¿no? Que ya son agregados separados. Siento que ahí caemos en lo que te platicaba, ¿no? En donde, o sea, ya cuando estás dentro de un solo dominio, un solo agregado, pues todo se resuelve internamente, todo el negocio se resuelve internamente. Pero al momento de separarlo y segregarlo, necesitamos agregar, ahora sí vaya la redundancia, se necesita integrar una capa más o alguien que nos ayude a gestionar estos dos componentes. Es como el ejemplo que les puse hace rato, ¿no? En donde estamos en el cine y pues tenemos la sala, tenemos la película y tenemos un horario. Pues bueno, esos tres agregados van a dar un nuevo concepto. Entonces, a lo mejor aquí a lo que se me ocurre es integrar un nuevo agregado que nos permita manipular, porque si se fijan, los dos servicios sí están desacoplados, pero están relacionados por atributo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se necesita su manipulación para poder llegar al total, ¿no? A lo que es el total del presupuesto. Yo así lo entiendo. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Pues integrar un nuevo agregado que nos ayude a dar este concepto, ¿no? Este concepto que estamos buscando, que sería el total del presupuesto. Digo, yo sería como que, ¿cómo lo resolvería? Ok, entonces tu propuesta sería crear un nuevo agregado únicamente para el total del presupuesto. Pudiera ser, o la otra pudiera ser utilizar cotización y que el dominio pues solicite el recurso a servicios, ¿no? Si es que hay algún servicio, o busque Ok, ok, un servicio, ok, los ok. servicios que estén asociados con él. O sea, pueden ser esas dos soluciones. Ya depende de la complejidad, ¿no? Del requerimiento. Ok, sí, es correcto. De hecho, sí puede ser una buena solución, pero bueno, creo que aquí sí ya inevitablemente tendríamos que empezar a pensar ya un poco a nivel de arquitectura, ¿no? Pensar primero si cada uno de estos se van a tratar como microservicios independientes, o bien estos dos módulos, o mejor, sí, esto los vamos a tratar como módulos tal vez en un mismo proyecto, pero solamente como módulos independientes o simplemente como paquetes independientes, ¿no? Y ver de qué forma vamos a tener que interactuar con ellos. Como dices, tal vez en el dominio de cotización o en el módulo de cotización a través de un repositorio, tal vez podríamos ir a obtener el total, ¿no? Que se tiene acá con los servicios. Eso pensando que tal vez van a vivir los dos en el mismo microservicio, ¿no? Y solamente están divididos por módulos, tal vez. Pero si fueran microservicios independientes, pues ahí ya sería también introducir un poco más un poco más de complejidad, ¿no? Y aparte el riesgo que tiene el hecho de que estén separados, el introducir una llamada a través de la red, el introducir latencia, pues también tiene sus riesgos, ¿no?
Entonces aquí ya es donde tenemos que empezar a tomar esa clase de decisiones ya técnicas al final de cómo satisfacer este caso de uso, ¿no? Entonces sí, al utilizar DDD tampoco es como que vayamos a solucionar todo. Y aparte, nuevamente les repito, la forma en la que estamos modelando ahora mismo, básicamente todo está siendo pensado más en escritura que en lectura, ¿no? Entonces, a nivel de escritura sí nos puede facilitar las cosas. A nivel de lectura es donde empieza un poco lo complejo, ¿no? Entonces, como que uno de los temas a considerar también al utilizar DDD. Entonces, pero igualmente si nos basamos en DDD propiamente, hay un concepto que en algún momento lo vimos, Abner, que es el tema de eventos de dominio, ¿sale? Es una opción lo que decías que tal vez podemos acceder a través de un repositorio que esté en cotización y que acceda al total que acceda a un repositorio que se comunique con el módulo de servicio. Hablamos si están en en un mismo microservicio y ya son módulos distintos, o bien si son microservicios diferentes, sería básicamente lo mismo, ¿no? Comunicarse cotización y haría una solicitud al microservicio de servicios para obtener ese total, ¿no? Del presupuesto. O bien optar por un acercamiento más a DDD que piensa en el tema de los eventos de dominio. Entonces, con esto de los eventos de dominio, pues recordemos que también acá, cada agregado, cada vez que se muta alguno de sus datos, nosotros podríamos emitir un evento, ¿no? Que si a lo mejor cambiamos el nombre de la cotización o que a lo mejor cambia el presupuesto total, que realmente aquí no cambiaría, pero si cambia algún otro atributo, podríamos emitir un evento, ¿no? Entonces también al utilizar eventos también podemos desacoplarnos, pero bueno, igual como todo, ¿no? Cada cosa que nosotros vamos agregando a nuestra arquitectura puede elevar el nivel de complejidad, ¿no? Entonces nada más también hay que tener un poco de cuidado al respecto de qué es lo que tratamos de involucrar en nuestra arquitectura, ¿no? Entonces, y bueno, ya tocó este tema de los eventos de dominio porque vaya, es parte de lo que propone DDD, ¿no? Entonces aquí igual nada más para recordar un poco qué es lo que tenemos en nuestro roadmap. No recuerdo si por acá están los... Aquí están, miren. Esto es toda la parte táctica de DDD, aparte del lenguaje ubicuo que ya lo habíamos platicado. El, tenemos aquí nuestros servicios que conocemos como servicios de dominio, value objects que igual todavía no hemos exprimido o no hemos mostrado la ventaja real que tienen los value objects. Estamos manejando entidades, agregados, repositorios y justo ahora vamos a introducir el tema de eventos de dominio, ¿vale? Entonces, para este caso nos puede servir justamente los eventos de dominio en el que, por ejemplo, ok, nosotros ya tenemos la cotización. Una vez que ya tenemos la cotización, tal vez podemos aprovechar, por ejemplo, al momento de agregar un nuevo servicio, podríamos emitir un evento. Por ejemplo, una vez que se crea un servicio, podríamos crear un evento de servicio agregado, por ejemplo. Ay, el teclado anda fallando. Servicio agregado, en el que tal vez nuestro módulo, microservicio, este, podría estar Fede, escuchando este evento. Fede, Sí, dime. 4 minutos. ¿Van a querer otros 15 minutos o ya vamos cerrando el tema? ¿Cómo ven? Los demás, ¿cómo ven? Amigos, respondan. ¿Se andan por ahí? ¿No? Creo que nos dejaron. Dejaron el saco expandidor. Sí, Si no, cerramos el tema. vale, sí, ya nada más con esto, ya la próxima sesión a lo mejor ya vemos un poco más cuestiones técnicas. Ok, Pero 3 vaya, minutos entonces. esto podría ser una solución también, aparte de las que comentaste, Abner.
Pero bueno, una parte de la propuesta que tú tenías era tener un agregado aparte únicamente como para obtener o calcular el presupuesto. Pero de esta forma igual podríamos mantener una lógica muy similar a la que teníamos. Al momento de agregar un servicio, podemos ir sumando aquellos, los costos de cada servicio que se va agregando, se calcula. Una vez que se calcula, solamente se emite el evento con el payload del servicio que se ha agregado. Y aquí en la cotización, una vez que se recibe el evento, aquí mismo, bueno, de hecho aquí no se calcularía, aquí solamente se agregaría el servicio con los atributos que tiene el respectivo servicio, principalmente el costo de ese servicio. Cotización, en el módulo de cotización estaríamos escuchando ese evento y aquí mismo es donde aquí se ejecutaría aquí tal vez tendremos que agregar un nuevo caso de uso en el que nosotros recibamos ese evento y ahí mismo es estar haciendo el cálculo del total del presupuesto, ¿no? Para al final del día calcular este campo, presupuesto total, y una vez que ya tenemos el presupuesto total, entonces sí, guardamos la cotización con el presupuesto total calculado. ¿Sale? Ya, ok. No sé si me di a entender con esto, pero vaya, nuevamente de rápido. Una vez que se agrega el servicio, se emite un evento de que el servicio se agregó. En la cotización se cacha el evento. Bueno, en el dominio de cotización o módulo de cotización, no propiamente en el agregado, sino en el módulo o agregado de cotización, perdón, en el módulo de cotización es donde se cacharía el evento y con un caso de uso calcularíamos o haríamos la sumatoria o el incremento del presupuesto total. Para cuando se ejecute el caso de uso calcular total de Fede, presupuesto, se obtiene la cotización, Fede, el ya va a presupuesto acabar la total. llamada. ¿Va? Ya va a acabar. Unos 30 segundos, yo creo. Va. Pues nada, con esto lo dejamos y ya vemos un Nos vemos poco la otra semana. qué es la semana que viene. Va que va. Gracias. Vale, chicos, nos andamos viendo Sí, sí, entonces. sí, sí. Vale, chicos, bye.